3, 2, 1, dale. Hola, mi nombre es Giovanni Y yo soy Cristian. Esto no es Chendo. y hoy les vamos a hablar sobre la psicología. Los temas que vamos a ir conversando acá no han sido conversados con anticipación, sino más bien lo que queremos es que haya bastante, quizás improvisación por parte de nosotros y futuramente, también en futuro más bien, de las personas que nos vayan a acompañar. Entonces, como Giovanni les comentó, hoy vamos a hablar sobre la psicología. Nosotros somos psicólogos, psicólogo clínico y psicólogo social. Entonces les vamos a ir comentando un poco sobre cómo fue el antes, durante, después y cómo estamos actualmente, ya que hemos egresado de la universidad como psicólogos. Exactamente. Y bueno, yendo al primer punto, antes de la universidad. ¿Qué hace uno antes de la universidad? Ya no se graduó del colegio, chuta, está con esa, a veces, emoción o esas expectativas de, chuta, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué hago? Y si es que tal vez tengo en mente una carrera. En mi caso, chuta, por ejemplo, yo antes de entrar a la U, era tomar esta decisión entre, chuta, ¿será que voy y trabajo directamente o me preparo para una carrera, una profesión? Entonces, tú, Cristian, antes de la universidad, ¿qué pensabas hacer? ¿Qué se te vino por la mente? ¿Qué te pasó por la mente antes de la U? Yo en realidad no estaba seguro del todo sobre qué quería estudiar en la universidad como tal. Creo que en el colegio quizás no te forman mucho sobre qué podrías estudiar, no te dan mucha información. Me acuerdo que siempre, creo que hasta ahora se lo hace, cuando los chicos, chicas están en tercer ciclo o tercero de bachillerato más bien, les llevan a otras universidades para que conozcan las carreras y demás. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la electrónica como tal. Mi sueño siempre ha sido armar un robot. Yo de hecho cuando decidí una carrera para la universidad, una de mis opciones fue estudiar ingeniería en electrónica. Nada que ver con lo que soy ahora. Soy un psicólogo. Pero de hecho, entré a la universidad, comencé a estudiar ingeniería en electrónica y pues es un poco raro, no sé muy bien por qué, me decidí por la psicología como tal. ¿Y para ti cómo fue el antes? Creo que esta es una experiencia que nos ha pasado a muchos, esto de tener como una meta clara de a dónde sé que tengo que ir y no sé qué pasa durante el camino, que uno se desvía, ya sea full del camino o toma caminos parecidos. En mi caso igual, yo quería ser médico. O sea, yo iba más por la medicina y de hecho la medicina forense, o sea, que es algo más allá de la medicina. Entonces, chuta que gara, poder ser médico forense, encontrar la razón por la cual una persona murió, cuáles fueron los factores de muerte, qué causas influyeron. Bueno, o sea, creo que me explico un poquito ahí en ese caso. Mi primera opción en ese entonces era esto de la CENESID, que tenía 5 opciones, ¿no? 5 opciones de carreras y en 5 universidades, obviamente. Mi primera fue medicina. La segunda, te juro que yo era medicina, nada, y era cochita, ¿y ahora qué pongo en las otras? Digo, ¿qué pongo? Y me puse a investigar, a cranear y toda la cosa. Lo que ni en mi tesis ¿cómo es? De Mi grado. tesis de grado del colegio, ni siquiera así me esforcé tanto, te juro. Hacía una investigación de qué quería hacer, porque decía, chuta, al final me juego mi futuro. No es tan a la ligera, pero bueno, en parte sí, en parte no. Segunda opción, me quedo con psicología clínica. Porque digo, es lo mismo que la medicina forense, pero no, va de lo físico a lo mental. Llegas a una conclusión o análisis clínico de cómo una persona llegó a tal vez a desarrollar cierta patología, cierta condición mental, cuáles fueron los factores, o sea, etcétera, etcétera. Es lo mismo pasado de lo físico a lo mental. La tercera fue psicología social, de hecho. Psicología social. Y aquí pasó algo divertido, porque cuando yo ya veo los resultados, me sale psicología social. Y digo, bueno, al final no soy tan bueno como para ser médico según el gobierno de Ecuador y el Ministerio de Educación. No, el bromito nomás. Entonces, al final era esto de que se juega bastante con los puntajes, digamos, que salía para esa tanda de estudiantes. Y si yo me hubiera esperado 6 meses con la nota que yo tenía en ese entonces, que era 900, la próxima como que postulación yo hubiera entrado a medicina, si me hubiera esperado 6 meses. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Y me sale psicología social, entro a la universidad, entramos a nivelación y eso es lo que pasó antes de la U. El antes. El antes, exacto. Yo me acuerdo que cuando estaba postulando para ingeniería, no me acuerdo las 5 opciones que había escogido. Ya. Sí me acuerdo que quería sí o sí estudiar ingeniería, porque creo que era un sueño también de mis papás como que verme como ingeniero. A veces uno también, adolescente, les escucha a los papás y pues de alguna forma quiere también como que cumplir un poco los sueños de ellos también.
Yo había escogido ingeniería civil, creo que era la primera. Después fue ingeniería en electrónica o eléctrica, algo así. Ya. También ingeniería eléctrica y otra ingeniería más, no me acuerdo. Y otra de las opciones que también yo quería era estudiar turismo. O sea, nada que ver con la psicología en ese entonces. Turismo, ya. Me gustaba mucho y hasta ahora me gusta mucho el turismo. Considero que Cuenca es una ciudad muy bonita y pues se presta también para esos temas de turismo. Sin embargo, lo que siempre me contaban, y no sé qué tan cierto sea, es que el turismo era una carrera bastante costosa, porque tú tenías que viajar, sobre todo temas de viajes. O sea, uno cuando viaja tiene que invertir bastante. Entonces, sí, esa fue como mi última opción. Salí en ingeniería en electrónica, estuve un ciclo, no me gustó, no sé por qué entré a ingeniería como tal. Yo cuando estaba en el colegio siempre me quedaba en supletorios de matemáticas, Ya. entonces algo no cuadraba. El último año de colegio sí me gustaron las matemáticas, ya no me quedé en supletorio, pero cuando llegué a la U estudiábamos física, geometría, matemática, química, y dije, no, esto no es para mí. Ya. Me acuerdo que en ese entonces estudié la nivelación como tal, pero las materias, perdón, como esas que dije, matemática, geometría, me salí de eso, no terminé. Pero había unas materias que eran como de tronco común, se les llamaba, como... No me acuerdo las materias que teníamos en nivelación. Era algo como de introducción al ambiente universitario, algo así, no me acuerdo, como de adaptación universitaria, algo así, no me acuerdo el nombre exacto, pero era eso. Creo que matemática también era básico en todas, porque de hecho tuvimos también matemática en nivelación. Matemática, ¿cierto? Súper básica, eso sí, no, tampoco escribimos así vectoriales y que no sé qué, y que factorices, nada, va súper básico, 1 más 1 es 2, punto. ¿Cuántos pacientes tiene? 1, y cuántos más 2 en la semana, tú tienes 2, punto, así. Ajá. ¿Qué más vimos? Algo de como sociales, algo así. Sí, Con sí, historia y que no sé qué. Creo que también tenía algo que ver con eso. Y esto del proyecto integrador. sí. Ya, Entonces, habían algunas materias que yo no tomé porque precisamente había revalidado lo que ya estudié antes. ah, Entonces me salí de ingeniería. Mi mamá decía como que, yo hubiese querido que si estudias una ingeniería. Mi papá, en cambio, tenía el sueño de que yo sea comunicador social. ya. Tampoco me fui por ese camino. Ahora lo eres. Me gusta de hecho bastante. Ahora si pudiera estudiar algo de eso, capaz lo haría. Ya. Y luego ya tenía que escoger más bien otra carrera para estudiar en la universidad. Siempre me han gustado los animales y yo quería ser veterinario. Pero cuando primero dinero y cuando tienes que hacer una cirugía también tienes que ver muchas cosas y yo no puedo ver eso. Entonces, dentro de las opciones, las 5 opciones nuevamente que tuve que escoger, yo me acuerdo que elegí psicología clínica, psicología educativa, como tercera opción psicología social, porque no sabía lo que era. Creo que nadie sabía qué es la psicología social antes de la U. Sí, exacto. Después me acuerdo que de nuevo escogí turismo y como última opción veterinaria. Por el puntaje que tuve, entré a psicología social y pues ya con el tiempo fui como que sabiendo qué era la psicología social y me gustó. Por eso estoy acá. De hecho, antes de entrar a la U yo no sabía qué era la psicología. Yo antes no había tenido como que un acercamiento con un psicólogo. Antes de la U no había tenido como terapia o algo así. Entonces sabía la psicología quizás por lo que busqué en internet. No más allá, o sea, como de manera más cercana. Claro. Entonces, ya con el tiempo ya les cuento también un ratito cuál fue la experiencia en la U. Pero fue la psicología social como tal. Ya. Claro, y ahora, de hecho, tocando ese tema que dices ahora, siguiendo como que esta línea de tiempo en cuanto a lo de la universidad, o sea, ya entrando a la universidad, en nuestro caso, esto que se llamaba nivelación, por ejemplo, en mi caso, yendo un pasito antes de entrar a nivelación, me dan psicología social. Y yo, si hubiera sabido en ese entonces que si yo entraba a psicología social y durante los primeros 5 ciclos iba a tomar una materia común y tenía la posibilidad de cambiarme a clínica, no hubiera perdido 6 meses, por ejemplo. Porque yo perdí esos 6 meses dando otra vez, postulando otra vez a la CNCID y me salió clínica como opción sobre social. La segunda opción. O sea, la segunda vuelta, por así decirlo. Y ahí se me fueron 6 meses. Y, por ejemplo, ese es otro punto que no tocan o no te instruyen cuando vas a entrar a la universidad. Ahora, no sé cómo funcionan las cosas para ingresar a la universidad, pero en ese entonces me hubiera gustado ese tipo de pautas y lineamientos
no solo del Ministerio de Educación, sino de parte de las instituciones educativas, en este caso la U de Cuenca, que tal vez te den como más lineamientos, las cosas un poquito más claras, porque a veces, obviamente la información está ahí, pero chuta, uno recién saladito del colegio, no es que, como dijiste vos antes previamente, no es que te den como que esas pautas, esos lineamientos de cómo ir, dónde buscar, dónde investigar, sino simplemente te hacen una feria de universidades donde ellos te proponen las carreras y listo, para de contar. Entonces, en mi caso fue algo así, o sea, yo perdí esos 6 meses que algo pude haber hecho, para bien o para mal. Entonces, eso fue antes de dar paso a lo que sería ya la nivelación, ya con la carrera elegida y todo. Entonces, no sé si quieres contarme tu experiencia. Bueno, más que experiencia, creo que ahora el tema es bastante distinto porque para quienes estudian psicología ya no tienen educativa, clínica o social, al menos en la U de Cuenca, sino que tienen solamente psicología general. Entonces, ¿es eso o no es eso? Exacto. No hay más opciones. Pero sí, justo como comentas, antes había como que esta opción. Nosotros los primeros 5 ciclos teníamos un tronco común, entonces ahí estaban clínicos, educativos, sociales, porque las materias eran las mismas. Pero ya desde sexto hasta décimo, las materias eran ya más especializadas. Exacto. Tú tenías que materia psicoterapia, creo. Psicoterapia, tenía materias como psicoanálisis, o sea, y de hecho de ciertas materias o como así decirlo, temas como el psicoanálisis se derivaban en 3 ciclos diferentes sobre 3 temáticas diferentes que tienen que ver con psicoanálisis y cosas así, más específicas de cada carrera. Por ejemplo, yo también vi lo que es investigación, lo que es proyectos, pero no tan intensamente como lo vieron ustedes en social. O sea, fue como que a breves rasguitos, o sea, es como que el último ciclo, así vimos un poquito y ya. Claro, como decía, ya desde sexto ciclo en adelante era como que más especializado y sobre todo más encaminado a cada carrera. En psicología social también veíamos, ya no me acuerdo las materias, pero eran psicología de los grupos, psicología comunitaria, por ejemplo, y temas como que ya más especializados como tal. Antes de eso, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste a la U? ¿Estabas nervioso? ¿Era un nuevo...? O sea, yo, si para serte sincero, yo como sí te conté antes, y bueno, de hecho lo van a conocer ahora, yo viví mi colegio, yo lo estudié en el Oriente, en Gualaquiza, Morón, Santiago. Saludos para la gente de allá, por si acaso me estén viendo. Si me conocen, igual un saludo. Si no, igual un saludo. Pero bueno, la cuestión es que viene como de un ambiente, una comunidad, o sea, un tipo de sociedad diferente. Y obviamente yo pasé la escuela aquí en Cuenca, pero vos sabes que las etapas vitales, uno cuando crece, se desarrolla en cierto lugar y regresa. Yo regresé como que con ese nerviosismo, esa expectativa súper amplia. Imagínate a alguien salido del colegio que va a ir a la universidad ahora, imagínate a alguien que viene de un pueblo lejano a una ciudad, a la universidad. Claro. O sea, ese miedo al inicio, como que ese no saber qué esperar, porque esa era mi situación, no saber qué esperar. O sea, yo iba literalmente a ciegas, así como, chuta, ojalá la gente sea fresca, ojalá no me hagan bullying porque vengo, chuta, de la Amazonía, ojalá no me digan que me columpio con monos, que cazo serpientes y cosas así. O sea, bueno, estoy exagerando las cosas. Pero de hecho, una vez una persona así me dijo, oye, dice, que ustedes ven así como que los monos y los loros así pasando por las casas y todo, y así. Y yo solo para no darle como que... sí, de ley. Garota. Afuera de mi casa vive uno. Exacto, y era como que yo tenía serpientes de mascota por poco, así. Entonces había como que bastante, no sé cómo mencionar, o sea, cómo decirlo, si estigma o estereotipo tal vez, por esto de la Amazonía. Pero creo que hoy en día ya ha sido como que disminuyendo porque ahora hay como que bastante gente foránea, bastante gente de otras ciudades que viene y ya se rota un poco con ese estigma, con esa parte de decir, porque viene del Oriente, de ley, chuta, viene como que de una zona súper selvática y cosas así, como se pintaba. Ahora hoy en día ya se ha normalizado un poco más. Y de hecho la gente de aquí he visto que a veces vacaciona a sus lugares y porque les gusta y toda la cosa. Pero bueno, continuando con la historia. Me fui por las ramas un poco. Vine acá, tenía como que esa expectativa de no saber qué pasar y al final, bueno, o sea, conocí gente chévere. Cristian, por ejemplo. Compañeros por ahí que no mencionaré nombres por si acaso, por privacidad. Pero conocí gente chévere. O sea, tuve como un poco de miedo al inicio. De hecho, sí, me sentaba solo. No me acuerdo cómo, era con una compañera. Me sentaba a la esquina, no conversaba con ella y tampoco me dirigía la palabra. Y no sé cómo, pero poco a poco fui socializando, conversando, tocando cosas en común, temas en común. Y, o sea, me logré adaptar, por así decirlo, ya a la sociedad cuencana nuevamente. Pero ya como un adolescente puberto que estaba entrando a la universidad y a ver qué pasaba, o sea, a ver qué hacía de su vida. Entonces,
Esa fue mi expectativa o lo que yo estaba a expensas de cuando iba a entrar a la universidad. Claro, Ajá. igual de mi parte, hablo como que en nombre muy personal. Creo que siempre, al menos cuando yo estoy en un espacio nuevo, tengo algo de miedo, ¿no? Porque te enfrentas a gente que no conoces. Yo antes tenía una personalidad muy introvertida. Ahora tampoco es que soy extrovertido. Justo hoy día veía cuál es el término como que intermedio y veo que es como ambivertido. Que a veces hay como que algunos espacios en los que puedes relacionarte bien con la gente y a veces hay espacios en los que no. Ya. Y eso es un tema ahí que estaba viendo justo hoy día. Suena nice, de hecho. Interesante, no he escuchado. Tiene sus limitaciones. Ya seguramente sacaremos otro episodio de esto. Ya. Pero como decía, personalmente cuando voy a espacios nuevos, cuando conozco gente nueva, yo siento ansiedad. Es raro porque es un lugar nuevo, no conoces a la gente. Me acuerdo que justo el primer día de la U en psicología como tal, que ya fue mi carrera definitiva, yo tenía miedo porque decía, ¿qué pasa si es que no me gusta? Ya no me gusta ingeniería, no me gustaba psicología, ¿qué pasaba después? ¿Qué iba a estudiar? Y también tienes como que esa presión por parte de la sociedad de que debes de estudiar algo. O sea, si es que no tienes un título, ¿qué vas a hacer? Ahora hay gente que tiene título y no consigue trabajo. Es verdad. Entonces, había como esa presión, como decía, pero justo cuando yo llegaba a la facultad, no sé si te acuerdas que nivelación no tuvimos en el campus central. Encima eso. Estuvimos en otro lugar, entonces se supone que nosotros empezábamos clases, ya no me acuerdo la hora, pero por ejemplo, digamos que empezábamos clases a las 2. Yo llegué a la facultad 10 minutos antes, creo. Y justo le encontré a mi primo, no sé si te acuerdas del Kevin, digamos el nombre. El que No, ya, decir ya, apellidos. Entonces ya me dio como que un poco más de calma ver que tenía una persona conocida. Y sobre todo ya llegamos a la facultad y nos dicen, no, ustedes no tienen clases aquí, tienen clases abajo. Que no era tan lejos, era ¿qué? Unas 3 cuadras, 3, Sí. 4 cuadras. Sí. Pero tocaba movilizarse hasta abajo, pues no teníamos clases ahí. Y dile eso a un foráneo. Más aún, bueno, no te acuerdas algunas cosas de la ciudad quizás. Entonces, bueno, ya nos fuimos de allá, había mucha gente, no me acuerdo, éramos como 40 creo, 30, 40. Sí. Pero como decía, yo tenía una persona conocida y pues ya me daba también, me ayudaba a estar relajado en ese espacio. Creo que una de las formas en las que nos pudimos relacionar y conocer también, porque nosotros nos conocimos en nivelación y pues desde ahí la amistad se ha mantenido, fueron los trabajos en grupo. No sé si te acuerdas, justo en esta materia que decías de sociales, yo me acuerdo hasta ahora algunos temas como la primavera árabe, los BRICS y cosas así. Creo que tengo una laguna mental con esa materia, pero continúa. De hecho, es la que más me acuerdo de ¿Ya? cuando estábamos en ese periodo de nivelación, sobre todo. Y teníamos también algo de introducción a la psicología, que es otra de las materias que me acuerdo. De hecho, ahora que hace un ratito lo mencionabas, yo no me acordaba que estudiábamos matemáticas en nivelación. ¿Ya? Pero ya me acordé de la profe cuando tú mencionaste. Entonces, como que ya son cosas que se van suprimiendo también. Exacto. O reprimiendo quizás, porque fue un episodio que no quieres repetirlo. Pero bueno, como decía al inicio, para mí era un poco estresante. Pero ya después con el tiempo, no sé si te he contado a ti, pero yo soy una persona a la que le gusta un poco incomodarse. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, cuando estábamos en nivelación teníamos un amigo que era presidente del curso. No sé si te acuerdas que cuando estábamos en primer ciclo, yo me lancé para presidente. Y desde ahí creo que fui presidente como 2 o 3, 4 ciclos. Hasta que ya no quería ser más presidente. Pero de alguna forma me ayudaba a exponerme, a estar frente a los demás. Yo, como decía al inicio, era una persona muy introvertida. Entonces el hablar frente al público, el hablar frente a la gente del curso me estresaba. Y me ponía muy nervioso. Ahora mismo estoy nervioso porque sé que estoy hablando frente a una cámara. Y que seguramente en algún momento nos va a ver mucha gente allá. Pero esto me ayuda también a exponerme, como digo, y un poco también soltar ese miedo. Pero bueno, así más o menos fue como que el inicio para mí en la universidad. Ya cuando estábamos en la U, ¿tú qué hiciste? ¿Te metiste en algún proyecto? ¿Estuviste en alguna cosa? ¿Qué hiciste? Para serte sincero, la universidad es una etapa de mi vida es como una montaña rusa. Y no hablo de altibajos emocionales, sino de memorias, porque es algo súper extraño. Es como que tengo recuerdos del primer ciclo del MAU, del MAU. Y un profesor, de hecho, hoy en día lo recuerdo con cariño, de hecho. O sea, yo sí, no sé por qué, pero lo recuerdo con cariño. Pero en su tiempo sí, chuta, fue súper pesado, súper difícil. Y de hecho por eso lo recuerdo.
porque fue, o sea, imagínate, entras a la universidad, primer ciclo, todo emocionado, o sea, con tus metas claras, y voy a estudiar, y voy a sacarme la madre y toda la cosa, y creo que todos lo hicimos en el primer ciclo, nos esforzamos, dimos nuestro mayor esfuerzo, y en esta materia en específico era súper pesada, en el sentido de que era bastante contenido, bastante información, y no simplemente era memorizarse, sino era entender la materia. Y nos dan la nota final, yo me quedo en supletorio, doy el supletorio, sabía la nota, sabía que no pasaba, llegué a mi casa, le llamé a mi mamá que estaba todavía en Gualaquiza, mamá, ni sabe, no pasé, chuta, o sea, yo me esperaba así como que, chuta, claro, y por eso te manda allá, para que vayas, chuta, y me decepciona, o sea, yo me esperaba lo peor, así. Total, mi mamá, un pan de Dios, dice, mi hijo, tranquilo, dice, así mismo debe ser la universidad de pesada, y vos dale con todo, no te rindes, bla, bla, bla. No sé qué pasó, veo el sistema, en ese entonces se llamaba SGA, creo, no sé ni cómo me acuerdo, sistema de gestión académica, algo así. Creo que sí. Ajá. Y entro ahí y veo, y el profe me ha puesto la nota, me regaló creo que 2 o 3 puntos en el examen para que yo pase, yo sí. Y yo recuerdo que había una tarea final, ¿no te acuerdas? No sé si te acuerdas que una tarea final de qué les pareció la clase, qué mejoraría, y que contemos una anécdota personal y algo así. Entonces creo que el profe nos dejaba después una retroalimentación, un mensaje también. Él se identificó conmigo, o sea, él me contó una historia parecida a la que yo estaba pasando en ese momento, y creo que se identificó o algo. No tengo idea, profe, si está viendo esto, dígame por qué. Quiero saber, o sea, gracias, pero igual quiero saber. Y me regaló sus puntos y fue como que, wow, o sea, qué chévere. O sea, y por eso recuerdo, es como un recuerdo agridulce de ese primer ciclo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo es mi memoria durante la universidad. O sea, hay cosas que recuerdo, cosas que no. Pero bueno, para hacer un resumen súper breve, porque si no nos vamos aquí entre capítulos de episodios larguísimos. A ver, a mí me gustaba el deporte. Recuerdo que siempre con los compañeros, con los amigos nos íbamos a lanzar el baloncito de básquet. Con las compañeras también, obviamente. Actividades artísticas, lo que es música, cantar por ahí, que en un evento o algo. En ese entonces de ACAO, las compañeras y compañeros de ACAO nos invitaban a cantar. ¿Qué es ACAO? Asociación Cultural y Académica Universitaria. Ajá, entonces, bueno, de hecho un tiempo fui presidente. No me siento orgulloso de no haber hecho mucho. Hubiera querido tener como un poco la mentalidad más madura que ahora, como para poder haber hecho algo mejor. Pero bueno, hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese entonces. Pero bueno, tuve como mi trayectoria desde la parte artística y creo que mi fuerte no fue tanto administrar ese tipo de asociaciones, sino fue más participar como músico. Entonces, y armamos incluso este grupo, que de hecho sí puedo decir nombres, bueno, no de las personas, pero sí. Que ya no existe. No existe, pero bueno, ahí está la página, por si acaso nos quieren buscar como Flama Viventis. Pero bueno, fue un grupo universitario musical de la Facultad de Psicología, que fue de hecho comandado acá por mi buen colega Cristian. Yo formé parte, vocalista, guitarrista, tuvimos otros compañeros más, y espero que estén súper bien, saludos si nos ven. Que nos presentamos varias veces en la universidad, tuvimos un concierto externo incluso, nos fue tan bien, pero bueno, éramos súper amateurs y era más que nada la emoción de hacer música y hacer arte, entonces fue algo súper chévere. Esos recuerdos sí los tengo valorados bastante aquí en mi memoria, entonces es wow. Y ya para terminar con esta parte de cómo fue la universidad, en la parte académica obviamente tuve bastantes altos y bajos. A veces también juega un papel muy importante la parte social, la parte de tus amigos, tus influencias, tus actividades, ya sea extracurriculares, cuando hablo de ir a bailar, ir a consumir algún tipo de bebida divertida y cosas así. Entonces, eso obviamente va a afectar el rendimiento académico y tuve mis altos y bajas en ese sentido. Pero bueno, a la final disfruté creo que de la universidad. Hubo cosas que no me las esperaba y fueron bienvenidas. Existieron otras cosas que no me las esperaba y fueron totalmente rechazadas. Pero bueno, creo que eso fue como un pequeño resumen de la vida que me decía, ya me anticipaba. La vida no es como tú a veces te la imaginas y te la planteas, sino a veces tú vas con una expectativa, con algo que tú esperas hacer o ver o sentir, y es algo completamente diferente y puede ser para bien o para mal o las dos al mismo tiempo, pero tú tienes que ver cuál es la que pesa, con cuál te quedas y qué aprendes al respecto y qué haces con eso, si mejoras o te estancas y te conformas con eso. O sea, eso es lo que yo prácticamente
la conclusión a la que he llegado atravesando la universidad prácticamente. Claro, es que como decías también, si es que nos ponemos a contar cada experiencia que hemos tenido en la U, terminamos en 2 días. Porque uno en cada ciclo o en cada periodo, no sé cómo más podemos llamarle, pero en cada periodo lectivo, por así decirlo, que era como de 6 meses, vivía muchas cosas. O sea, yo personalmente no era muy sociable, o sea, yo no iba mucho a fiestas, por ejemplo, y cosas así, pero sí me gustaba más bien estar metido en otras cosas. Me acuerdo también de este ciclo que cuentas con el profe. En ese ciclo yo había perdido la materia y me pasó en cambio lo que vos pensabas que te iba a pasar con tu mamá. Yo llegué a la casa y le dije, mami, pues perdí. Y ella me dijo como que, Cristian, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no te dedicaste? Y tal. Pero lo bueno de la universidad es que si tú pierdes una materia, no pierdes todo el ciclo, sino pierdes solamente la materia. A diferencia de colegio, si tú perdías una materia, pues perdías el año y te tocaba repetir todo. En cambio, acá solamente te tocaba repetir la materia. Digo solamente porque, pues no, afortunadamente no me atrasé más tiempo del que debía. La parte mala era quizás que esta materia estaba encadenada con otras materias más, y pues era un tema complicado por ahí. Pero bueno, más o menos mi experiencia en esa materia fue, yo no le recuerdo al profe con cariño, no mucho. Sí aprendí bastante, sobre la materia que él impartía aprendí bastante, había muchas cosas que yo desconocía porque en el colegio no aprendíamos eso. No sé si podemos decir el nombre de la materia para que más o menos la gente también sepa. O sea, creo que podríamos hablar, tiene que ver más o menos con literatura súper clásica, súper clásica. Sí, sí, sí. Entonces, en palabras. Son cosas que yo no tenía en el colegio, o sea, no... Parece que he escuchado que ahora en los colegios sí reciben este tipo de materias, pero antes no, al menos en el colegio que yo estuve, no. Como digo, aprendí mucho, pero también me quedé con esa mala experiencia de haber perdido un ciclo, porque me acuerdo que como perdí este ciclo, ya el siguiente ciclo lo repetí y había una materia que estaba encadenada. Eso quiere decir que si tú perdías esta materia, te ibas a atrasar con otras materias también. Afortunadamente después rompieron esa cadena, es decir, que ya no eran como que obligatorias pasar esas materias para tomar otras. Entonces, como ya rompieron eso, yo pude igualarme. Por eso terminé como que en el tiempo que debía terminar. Pero no, tuve una mala experiencia con respecto a eso. De ahí también sobre experiencias o cosas que he hecho en la U, como decía, si es que nos ponemos a hablar, no terminamos hoy. Sí, nos vamos si quieren con algunas horas de conversación. Yo solamente por comentarles algunas cosas. Como les decía, a mí me gustaba mucho esto de liderar, un poco de exponerme frente a la gente. Y parece que era en 4º ciclo o 3er ciclo, no me acuerdo bien. Se acercaron unos compas que eran representantes estudiantiles de la facultad y me dijeron si quiero ser presidente de liga. Liga es como que quienes se enfocan en temas deportivos de la facultad, porque yo jugaba fútbol americano en ese entonces, estábamos en un equipo aquí en Cuenca. Me puse un poco nervioso, o sea, no sabía qué responder y al final les dije que sí, porque nuevamente lo veía como un reto, como exponerme a algo, y pues fue un año en el que aprendimos un montón. Creo que tuve un vicepresidente, no voy a decir tu nombre, pero ojalá nos estés viendo, que me apoyó mucho en la gestión. Creo que si él no hubiese estado y hubiese estado otra persona, hubiese sido un poco complicado. Él metía corazón, creo, en ese trabajo y muchas cosas que queríamos salieron. Me acuerdo que ahí participábamos en los internovatos, que era con los chicos que estaban recién entrados a la carrera o a las carreras de psicología. Participábamos en los interfacultades, que era como que enfrentarse a otras facultades. Ahí estaban ingeniería, economía, filosofía y pues muchas otras facultades. Y habían otros eventos más. El Interjorgas creo que era como que te reunías con tu grupo de panas y jugaban indoor entre esos grupos. Y otras cosas más que no me acuerdo. Me había olvidado de ese tipo de eventos, sí, sí. Sí, entonces fue un año pesadito, pero me ayudó a aprender bastante. Me ayudó a relacionarme con mucha gente y también aprendí a gente que estaba en FEWE en ese entonces. La FEWE es la Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatoriana, creo. Y es como quienes representan a la universidad, en cambio, los estudiantes de la U en general. Y después de ese año que yo fui presidente de Liga, se acercan también de nuevo a mí y me dicen si quiero ser presidente de Liga General. No sé si te acuerdas que estuve también en ese proceso. Sí. Y a Liga General pues era representar a toda la U en el tema deportivo. Y yo nuevamente lo vi como un reto, entonces acepté. Tuvimos que ir a elecciones, lastimosamente no ganamos. Puede ser lastimosamente por una parte y afortunadamente por otra quizás. Porque me dio tiempo.
Yo veía que la gente que estaba metida en ese tema de la representación estudiantil ya a nivel macro, a nivel universitario, no tenía tiempo para nada. Claro. O sea, para socializar, para salir con otra gente. Entonces, eso lo veía como bueno, me daba tiempo para mí. De ahí sí estuve metido en otras cosas más. Después de un año, yo dije, me voy a retirar de la política. Después de un año me metí fui presidente de la Asociación Escuela, en cambio, representando a los estudiantes de Psicología Social. Sacamos algunas cosas. Me acuerdo que justo ayer o hoy, creo, veía en la computadora y sacamos un curso de lenguaje de señas, por ejemplo. No me acuerdo qué más hicimos, pero fue justo también en el tiempo que comenzó la pandemia. Justo yo también había egresado de la carrera, entonces fue también un poco retador. De ahí, como otras actividades que hice cuando estaba en la U como tal, fueron los proyectos. Tú también creo que estuviste en algunos proyectos de vinculación, Sí. porque antes era un requisito obligatorio. O sea, si no pasabas los proyectos, no acumulabas horas, que eran como 300 horas, creo. Y esto consistía un poco de hacer trabajo comunitario, sobre todo. Entonces ahí, por ejemplo, nos íbamos a algunas comunidades rurales de la provincia de aquí de la SUA y otra provincia también de Cañar. Y pues acompañábamos a las comunidades, capacitábamos en algunos temas. Y fue justo ahí cuando dije que sí, la psicología social sí era lo mío. Porque yo decía, tengo chance de esperarme a quinto ciclo y me cambio a clínica. Pero al final dije, no, voy a quedar en social. Y de hecho ya cuando estaba yo en los últimos ciclos y cuando egresé, lo que les recomendaba a los chicos que estaban en ciclos inferiores era métanse a proyectos. O sea, ahí es donde aprendes. Quizás, tengo que ser sincero con esto, hay muchas cosas que yo no aprendí cuando estaba en las aulas. Que quizás hay muchas cosas que me enseñaron y que hasta ahora no las he puesto en práctica. Pero cuando estuve en estos proyectos pude aprender mucho más porque ya ponía todo en práctica. Y de hecho, cuando yo postulo, por ejemplo, algún trabajo, en mi currículum tengo estos proyectos como experiencia laboral, porque yo considero que fue una experiencia. Claro. También en los últimos ciclos de la U teníamos como prácticas, sí, se llamaban prácticas preprofesionales. Teníamos 3 ciclos, entonces ahí, por ejemplo, también me vinculé a algunas comunidades, algunos espacios preprofesionales o prelaborales, y pues también aprendí un montón. Como decía, ahí de alguna forma reafirmaba que me sentía cómodo en la carrera que había escogido, que era como que ese miedo al inicio, y pues ya con el paso de los años se fue aclarando esa duda. Y ya por último, creo que lo más significativo para mí de la U fue haber jugado fútbol americano. Yo a lo largo de mi vida he estado metido en muchas cosas, en muchos deportes. He jugado ajedrez, básquet, que vos decías, me acuerdo que eran los lunes de cada semana en las horas huecas que teníamos. Cuando estaba en el colegio también entrenaba básquet, he entrenado judo. Alguna vez fue a jugar tenis de mesa también. Jugaba billar, villa, que es parecido al billar. Pero el fútbol americano siento que es lo que más me ha gustado hasta ahora. De hecho, lo practicaba hasta ahora y recién nomás me tocó retirarme porque ya por el tiempo es un poco complicado seguir practicándolo. Me acuerdo que en ese entonces me fracturé las clavículas. Pero ha sido como que el deporte que más me ha gustado practicar hasta ahora. Creo que si es que tuviera el tiempo y la oportunidad de seguirlo practicando, pues estuviera ahí de cabeza y sin casco. No, con casco. Con casco, sí, sí, casco y con hombreras. Los shoulders. Sí, sí, y con hombreras. Porque por estar sin las protecciones mismo me fracturé. Y ahí quizás quisiera comentar como una anécdota. No sé si te acuerdas que el día que yo me fracturé la clavícula, te conté que yo había soñado que tú te habías lastimado o lesionado la rodilla. Sí, mo. Y te acuerdas que no sé si fue antes o después de eso. Creo que fue después que estábamos practicando, bueno, lanzando el baloncito ahí en el paticito. Y hago una voltereta de celebración, me paro y se me disloca la rodilla. Sí, creo que fue ese mismo día o algo así. Yo te dije, yo soñé esto. Sí, exacto. Y luego te fracturaste la clavícula. Sí, Fue algo súper raro, así. Pero es loco. No sé si es que podemos sacar un podcast también sobre esto, sobre el tema de los sueños, por ejemplo, que es bastante interesante. Súper raro, de hecho. Yo a veces he tenido muchas situaciones o muchos sueños en los que he visto cosas que han pasado después, que es lo que se llama déjà vu. Premoniciones. Puede ser premoniciones. Y siento que he visto, o sea, a veces cuando estoy en la situación, digo, esto lo soñé. Y a veces, bueno, es medio complicado, ya hemos de hablar de esto también en algún momento. Súper interesante. Pero bueno, así más o menos fue mi paso en la universidad.
como decíamos también en el capítulo anterior, el objetivo de lo que estamos contando acá no es que mi vivencia y la vivencia de Giovanni se vaya a replicar para todos y todas quienes nos están viendo. Es importante que consideren también que pues las experiencias que vamos a tener cada uno y cada una en la universidad se basan quizás mucho en nuestra personalidad, en qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos ser también. Como decía, yo rescato mucho esto de que yo cuando comencé la U era una persona muy introvertida. Me acuerdo que en el colegio tenía mi grupo de 4 o 5 amigos, no más. O sea, con los demás del curso yo no hablaba. Pero acá sí hablaba, interactuaba con los demás compas. Sí tenía también mi grupo, que creo que todas las personas hacemos eso. Sí. Nos agrupamos y eso es ser como que seres sociales. Pero esa es como que mi experiencia más significativa. Y para poder pasar de esta situación de introversión a ambiversión, que es lo que digo que quizás es lo que yo tengo o lo que yo soy, también necesita acompañamiento psicológico. O sea, esto es muy importante, creo, comentar. Uno no tiene que ir al psicólogo porque está loco, que es lo que siempre, hasta ahora, lastimosamente. Me recordaste, hubo una campaña, ¿te acuerdas que hicieron en la universidad? De hecho, era con la frase, ir al psicólogo no es de No locos. es de locos. Ajá, ya. O sea, lastimosamente hasta ahora se ven situaciones en las que, sobre todo creo que esta población adulta mayor, piensan que ir al psicólogo es porque estás loco. A veces nosotros tenemos diferentes situaciones, diferentes vivencias que pues con acompañamiento podemos también sobrellevarlas, ¿no? Yo más bien siempre veo a los psicólogos como personas de confianza, porque los psicólogos deben, ¿cómo se llama eso? Deben tener la información de manera confidencial. Claro, exacto. La parte confidencial con el paciente. Entonces les veo como personas de confianza y pues me ha ayudado mucho, como decía, a poder desarrollarme. Creo que si no hubiese tenido ese acompañamiento psicológico cuando estaba en la U, no hubiese sido presidente, no hubiese sido, quizás me hubiese ido por la psicología clínica, porque la psicología clínica es un poco más de estar como frente a un individuo, generalmente. Claro. La psicología social, creo que también escogí la psicología social porque me gustaba como que aventarme a la gente. Trabajas con comunidades, o sea, no trabajas con una persona, con dos, sino trabajas con 5, con 10, con 15, 30. Conjunto de personas, claro. Entonces, como decía, todo esto gracias a ir al psicólogo. Creo que eso es como que el valor que yo le he dado a la psicología en general, a mi vida. No sé si tú quieres contar algo más sobre tu paso en la U. O sea, ya no, pero sí quisiera contar algo con este último tema que tocaste, súper importante, el hecho de que no hay que esperar a estar mal para ir a acompañamiento psicológico. Basta las ganas de uno querer estar bien o saber algo más de uno mismo para ir a terapia psicológica. O sea, no esperen a estar con una depresión, con una ansiedad o sentir que no pueden desarrollarse normalmente en su día a día. Por ejemplo, Cristian podía desarrollarse en su día a día, según cuenta en su experiencia, pero ese plus del acompañamiento hizo que él se dé cuenta de muchas cosas. Porque no es el que el psicólogo te va y te dice, tienes que hacer esto, tienes que ir por acá, por acá. El psicólogo lo que hace es que hace que tú mismo tomes tus decisiones, pero dándote cuenta de lo que está pasando por tu mente, lo que estás sintiendo al respecto. Es solo, el psicólogo es solo una guía. No es que el psicólogo te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces hay mucha gente que también piensa eso, que uno, yo voy a ir al psicólogo, por eso me voy donde que me dé consejos a alguien. Es que el psicólogo no te va a dar consejos, te va a encaminar con lo que tú tienes, lo que tú ya sabes y tú ya piensas y tú ya sientes incluso. Entonces eso solo quería acotar para que el público lo tenga en cuenta. Obviamente es una manera súper superficial de decirlo, de lo que es un trabajo terapéutico psicológico, pero creo que no está de más. Ajá. Sí. Sobre todo, no sé si es que es una metodología como tal, pero me acuerdo que cuando estábamos en estos proyectos, las personas o compañeras que guiaban, que eran como tutoras, yo me acuerdo como que mucho de una metodología que nos decían, del AJI, no sé si sabes qué es el AJI. Era no aconsejar, no juzgar y no interpretar. Que es como que los psicólogos no tenemos que dar consejos, ¿no? Ni sin importar si es que eres clínico, educativo, social, porque pues lo que dice es, puede pasar, me acuerdo, no quiero dar un ejemplo tan crudo, pero ¿qué pasa si es que yo le doy un consejo a una persona y esa persona lo hace? Puede ser que haya sido un mal consejo, a ver, no quiero como que borrar lo que estoy diciendo. Puede ser que este consejo le afecte de alguna forma a esa persona después, y después cuando vaya a venir a terapia o cuando vaya a hablar conmigo va a decirme, no, tú me dijiste que haga esto y
y por eso me fue mal. Ya. Entonces por eso es preferible no aconsejar. Exacto. No juzgar porque nosotros no somos personas perfectas que podemos ponernos en este plano de juzgar a los demás, de decirle, no, tú tienes que hacer las cosas así porque yo soy psicólogo, yo sé y yo te digo, tienes que hacer esto. Y no interpretar porque a veces nosotros no vivimos la vida de las otras personas. Nuevamente nosotros no somos personas perfectas, entonces si es que alguien nos cuenta algo podemos escucharle, que creo que eso es algo de lo más valioso que podemos hacer, pero no interpretar las vivencias que esta persona está viviendo con base en nuestras experiencias también. Eso era como que algo que me había quedado siempre de estos procesos que trabajábamos, de estos proyectos de vinculación. Y pues eso como que para ir cerrando esta parte de qué hacíamos cuando estábamos en la universidad. Ujú. Para ir avanzando también vamos a hablar un poco sobre qué es lo que pasó después de la universidad. ¿En qué año te graduaste tú de la U? 2023, en febrero, marzo, no recuerdo exactamente el mes, pero fue febrero, marzo de 2023. Ya 2 añitos. Sí. ¿Qué es lo que tú Sí. pensabas ya cuando estabas próximo a graduarte? O sea, creo que este golpe fue más fuerte que el de las expectativas antes de entrar a la universidad, para serte sincero. Ujú. Porque uno ya ve la realidad un poquito más cruda y uno obviamente aspira a más de lo que aspiraba cuando estaba entrando recién a la universidad, ya ir al mundo laboral. Entonces uno decía, chuta, bueno, a la final tengo mi título, estudié una carrera, me pasé mis 5, 6, 7, 8 años los que le lleve a cada uno, o sea, cada quien tiene su ritmo. Y, o sea, al final, para mí fue como un balazo de agua fría, si te soy sincero. Porque yo salí al mundo laboral, ya con mi título, mi cartoncito listo, mi registro en la CNCID, a presentar carpetas, a postular en páginas de empleos. Hay algo súper interesante que uno encuentra, ni bien empieza a hacer este tipo de actividades de postulación. La experiencia mínima que se pide a veces, que así te pidan un año es un año de experiencia. Claro. Y cuando uno recién sale de la universidad, a veces es como, chuta, bueno, por aquí está complicado, pero aún así manda la carpeta, dice un por si acaso. La experiencia, o a veces te piden una maestría, un título de cuarto nivel, que a veces son 2, 3, 4, a veces hasta 5 años más de especialización. Te piden como que certificaciones en ciertas áreas específicas de la carrera, que no está mal, no me parece mal, pero cuando uno recién sale de la universidad, o sea, es súper complicado y no he encontrado, por ejemplo, lugares o empresas o no sé, como que ciertos mercados en los que uno pueda ir y ganar esa experiencia que a veces se requiere para un cargo un poquito superior o a largo plazo. Entonces a veces lo que uno ha tenido que hacer es literalmente empezar a trabajar en cosas o en carreras o en oficios incluso en los que uno no se preparó para. Pero a veces uno chuta es bueno en alguna cosita por ahí, o a veces tiene un amigo que le hace falta una mano por ahí en algún trabajo. Yo en mi caso, por ejemplo, primero empecé como mesero en un karaoke nocturno, entonces no quiero igual decir nombres ni nada. Pero igual, saludos a mi compañero ahí, a mi amigo que me dio trabajito si quiere ese tiempo. Entonces empecé como mesero, fui poco a poco aprendiendo las cosas de ahí y ascendí, por así decirlo, a bartender. Entonces igual me preparaba yo mismo en YouTube, veía videos, que mixología, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno ya. Y así pasé el tiempo, obviamente seguía postulando, seguía intentando, intenté emprender por mi cuenta, pero la inversión de una oficina o de un espacio para poder dar terapia es también significativamente alto cuando uno recién sale de la universidad, sin un ingreso fijo. Y también lo complicado ahí es el hecho de que, por ejemplo, veía compañeros, bueno, ex compañeros que ahora son amigos o colegas, que se juntaban a hacer igual así como que intentar hacer algún proyectito, intentar vender algún curso para empresas y cosas, o sea, emprender de alguna forma, hasta inventárselas como sea. Pero yo veía o sea, intentaban arrancar y no rendía. Pero me di cuenta que no es culpa nuestra, o tampoco le estoy culpando al sistema educativo, sino es más una crítica un poquito, en parte, a la sociedad como tal. Justamente por
por este estigma que se ha quedado bastante llegada en nuestra sociedad, no sé si decirlo ecuatoriana, pero yo lo he percibido aquí en Cuenca por lo menos, de ir al psicólogo es de locos. O tienes que estar hecho leña para ir al psicólogo, o si no estoy bien, es como ir al médico. Yo conozco personas que tienen que estar ya pálidas, con fiebre, 40 grados, para ir al médico. O si no, 38 grados, que por ahí un dolorcito, no, estoy bien. O sea, es algo parecido, haciéndole como analogía. Y hay otras personas que en cambio consideran que la parte mental, eso no, eso es para... He escuchado esta frase de ley, han escuchado y si lo han dicho, chuta, qué pena. Es como esto de que, chuta, échale ganas o chuta, tú puedes. O sea, como que intentar animar a una persona que está triste, o sea, por algo está triste, porque no está animada y no es tan fácil animarla. Y entonces, en resumidas palabras, es una crítica a la sociedad, al pensamiento, que a veces uno crece con ese tipo de pensamiento, con ese constructo de que no es necesario ir al psicólogo, o chuta, tan caro que me cuesta ir al psicólogo, no, chuta, para eso ya como sea me pongo bien, y cositas así que de hecho sí las he escuchado de algunas personas, y creo que es algo súper marcado y que desde ahí debería ir el cambio también un poquito desde las escuelas, desde los colegios, es darle esa importancia a la salud mental en general, porque si es que no partimos desde ahí, la carrera obviamente es una carrera súper buena, es un aporte profesional súper bueno hacia la sociedad, una contribución súper buena. Pero hay esta frase que dice, si es que una persona no se quiere dejar ayudar o no se presta para la ayuda, uno como persona que quiere ayudar no tiene, o sea, a dónde ir, a dónde recurrir. Entonces, eso en mi caso prácticamente. Entonces, eso fue después de la U, o sea, fue un balazo de agua fría, sinceramente. Uh-huh. Justo hace un rato también decía un poco que este estigma, sobre todo de que tienes que estar loco para irte con el psicólogo, decía que se da sobre todo en personas adultas y personas adultas mayores, porque quizás hace algunos años es lo que se hacía, ¿no? Pero ahora, te comentaba, yo trabajaba antes con un grupo de adolescentes y jóvenes, por ejemplo, y era chévere escuchar a adolescentes de 14, 15 años, 13 años, decir que tienen la necesidad de ir a un psicólogo porque no se sienten bien. Bueno, al menos tienes como que un detonante, que es no sentirte bien emocionalmente, claro, para ir con el psicólogo. Pero se ve como que la necesidad de acudir con un psicólogo, ¿no? Lastimosamente, como comentas, no hay políticas públicas que promuevan una buena salud mental también. Y por eso es que lastimosamente creo que hay muchos colegas psicólogos clínicos, sobre todo, que trabajan en estas ramas, que están desempleados. En mi caso, yo justo me gradué en el 2020, estábamos comenzando la pandemia, entonces fue una situación bien complicada porque al inicio teníamos que estar encerrados en las casas. Las calles, menos aquí en la ciudad de Cuenca, eran desoladas. Yo me acuerdo que al menos unos 6 meses antes, no, más tiempo, casi un año antes de graduarme, yo ya comenzaba a buscar trabajo y comenzaba a postular. Como te decía, para mí la experiencia que ganaba en los proyectos, para mí ya era experiencia laboral. Entonces yo ponía, y hasta ahora sigo poniendo cuando tengo que elaborar un currículum, porque nuevamente ese proceso para mí fue de vital importancia para poder formarme y aprender como psicólogo social. Lo primero con lo que me encontré es que la gente no sabe qué es ser un psicólogo social. Piensan que al escuchar el término psicólogo hace lo mismo que un psicólogo clínico, o que dan terapia a la gente de la comunidad, y cuando no es así. Entonces había como que ese desconocimiento, y yo me daba cuenta de que, por ejemplo, no se conocía sobre nuestro rol, porque cuando tú postulas un trabajo te ponen como los términos de referencia y dicen como que qué perfil debes tener. Yo me acuerdo que en ese entonces había mucho lo de sociólogo, trabajador social, psicólogo clínico y otros temas más. Pero psicólogo social yo comencé a verlo recién hace unos 3 años quizás, en términos de referencia ya de organizaciones. ¿Ya? Tanto aquí en la ciudad de Cuenca como en otros lados también. Porque, bueno, no sé bien, pero creo que psicología social solamente daba la U de Cuenca a nivel nacional. A nivel nacional, ajá. Parece que, según lo que había escuchado hace algunos años, en la Universidad Central, que está en Quito, se estudiaba psicología comunitaria, si no estoy mal, con mención en psicología social o algo así. Ya. Algo de una mención. Pero sobre todo quienes eran psicólogos sociales salíamos de la U de Cuenca. Entonces no había muchos, y no haber muchos psicólogos sociales, pues no habían ofertas para trabajos de psicólogos sociales. Entonces, como decía, yo me gradué justo en pandemia, buscaba trabajos, era muy complicado acceder a una plaza laboral, recién graduado, justo como comentas.
siempre hay estos memes, creo, que te dicen, se necesita persona recién graduada de la universidad, de 20 años, con 5 años de experiencia. Exacto, 2 maestrías. Y cosas así que no tienen mucha lógica cuando uno quiere postular un trabajo. Un transporte propio, que, sí, que viva en el mismo edificio donde va a trabajar. por poco. Pero lastimosamente no te dan... O sea, ¿cómo quieren que tengas experiencia si no te dan chance de que generes experiencia? Exacto. Y es una cosa loca que lastimosamente la vivimos hasta ahora. Podría decir que afortunadamente yo logré acceder a un trabajo en el que pude ejercer mi profesión como tal menos de un año después de haberme graduado. Pero como decía, yo ya venía postulando trabajos antes. O sea, yo ya estaba egresado, yo ya postulaba. O sea, ¿qué me faltaba? Solamente tener el título y el registro en la CENACYT que diga el Cristian es psicólogo social. Es lo único que me faltaba. Pero también comencé a vivir, antes de acceder a este trabajo, comencé a vivir un proceso de, no sé cómo llamarlo técnicamente, pero me sentía estancado. O sea, postulaba, no me llamaban, no me entrevistaban. Y es un tema feo, porque uno siempre está como que expectante, esperando a que le den una respuesta al menos. ¿Sabes qué? Recibimos tu correo. No lo hacen. Ya, o sea, como esa frustración, creo que es la Me palabra que sentía estaba frustrado. buscando. Sí, sí, sí. Lastimosamente ahí y habían muchas organizaciones a las que yo postulaba y ni siquiera me decían recibido. Y eso te frustra más porque no sabes si es que están viendo tu currículum, no lo están viendo. Sería chévere que te den una retroalimentación de, oye, mejora esto. O algo, no sé, pero lastimosamente no hay eso. Un mensaje que sea, o sea, que te deje como que tranquilo. Gracias por tu postulación. Estamos buscando un perfil diferente, pero muchas gracias. Sí. Algo que te deje como que, bueno, aquí no es, voy a seguir intentando con otro perfil, mejorar en esto, trabajar en esto. Exacto. Pero que te dé una retroalimentación. Sí, y siento que es algo por lo que muchas personas pasaron y van a pasar. Sí. Me refiero a pasaron a personas que quizás antes de nosotros se graduaron y pues tuvieron que pasar por la misma situación. Pasan porque actualmente hay personas también que se están graduando, están pasando por esta situación. Incluso yo ahora estoy desempleado y estoy pasando por esta situación. Porque he postulado igual a algunas organizaciones, por ejemplo, y pues no hay una retroalimentación. O sea, no sé si están viendo mi currículum, lo están leyendo al menos, no he recibido una llamada al menos para una entrevista. Entonces es frustrante. Porque cuando eres adulto, cuando ya te gradúas, tienes gastos. Hay temas que no pueden esperar, como el arriendo, como pagar los alimentos, como el transporte, y pues quizás otros temas más. He dicho solamente lo más básico, pero es un poco complicado esa parte. Y como decía, en ese entonces yo viví un proceso de frustración y nuevamente fui como psicólogo. Me acuerdo que ya sentía que era un poco complicado poder sobrellevar la situación por mi propia cuenta y pues acudí nuevamente como psicólogo, que me apoyó mucho en realidad. Me acompañó en ese proceso y pues después me llamaron ya de una organización, me entrevistaron, me contrataron y ahí estuve 3 años casi. Pude aprender un montón. Estoy muy agradecido con la organización también. Pues como decía, pude aprender mucho ahí, sentí que profesionalmente pude enriquecerme también. Y ya cuando se terminó mi contrato ahí, pasaron nuevamente 3 meses sin un contrato, desvinculado laboralmente, y después pude nuevamente encontrar un puesto de trabajo en donde afortunadamente nuevamente pude ejercer, pero de alguna forma todo esto se viene dando porque ya tuve una experiencia laboral. Entonces es lo que pasa. Yo tenía ya 3 años de experiencia laboral formal mediante un contrato, porque quizás lo de prácticas no servía como experiencia formal, y pues me da ventaja sobre alguien que se esté graduando recién. Claro. Ya tengo experiencia contra alguien que no tiene nada de experiencia. Entonces pude trabajar ahí un año. También fue un proceso en el que pude aprender muchísimo. Y pues se terminó nuevamente mi contrato y aquí estoy ahora. Como decía, siento que mientras más pasan los años quizás es un poco más complicado poder sobrellevar algunas situaciones, porque lo que tú esperas es que ya tengo experiencia, pero no me llaman. ¿Qué está pasando? Quizás es más de la experiencia que están buscando o qué está pasando, no sé. O sea, ahora que lo dices así, es claro, exacto. Es como que, bueno, antes no tenía experiencia, ya, digamos que entiendo esa parte. Ahora tengo experiencia, dime, ¿cuál es su excusa? O a ver, ahora, ¿por qué no me contratan? ¿Qué parte me estoy saltando de los requisitos?
que no tengo visa europea, alguna cosa así por el estilo, o sea, claro. Es como la parte complicada y pues quizás de alguna forma quisiera darles un mensaje de aliento a los chicos, chicas, personas en general que estén recién graduados de la universidad o que se hayan graduado hace tiempo y que no logren conseguir un trabajo. Seguramente, lo que yo siempre digo, todo pasa por algo y todo llega en su momento adecuado. Yo haría mal desesperándome ahora diciendo, no encuentro trabajo, poniéndome a llorar, frustrándome, más porque de esa forma no voy a conseguir trabajo más rápido. O sea, no porque yo me desespere, no porque yo me frustre, me van a dar un trabajo mañana. Entonces, lastimosamente, en nuestro contexto, toca tener paciencia. Mucha paciencia. Y lastimosamente hay muchas personas que se han cansado quizás de ser pacientes y pues se ha producido también migraciones, por ejemplo. El año pasado, nomás aquí en Ecuador, mucha gente migró. Y lastimosamente también es exponerse a muchas situaciones de riesgo. Sí. Esas personas pasaban por fronteras, por pasos irregulares, y lastimosamente no todas llegaban. Entonces, quisiera darles como que este mensaje de aliento, de tengan esperanza, tengan como paciencia, pero lastimosamente no tengo la certeza de decirles cuándo van a ser empleados, que creo que es una situación muy difícil por la que estamos pasando a nivel nacional, como decía, quizás porque no hay una valoración de la salud mental como tal. Hay que comprender también que la salud mental también se la vive a nivel comunitario, dentro del rol de psicólogo social. Porque si es que la comunidad no está bien, si la comunidad no está organizada, si la comunidad no está capacitada, no está fortalecida en algunos temas, es una comunidad débil también. Exacto. Sin una salud mental comunitaria. Entonces, esto les cuento un poco desde mi experiencia. Ahora, Jova, tú estás ejerciendo, ¿qué haces actualmente? Ya, bueno, mi situación actual en el sentido laboral es un poquito como complicada. O sea, tengo un trabajo estable, percibo un salario estable. Obviamente aspiro a más, a mucho más. Pero, o sea, estoy contento con el trabajo que estoy actualmente. O sea, sí, agradezco bastante a la empresa que me contrató. Me han dado la oportunidad de poder demostrar mi conocimiento, de poder desenvolverme laboralmente, profesionalmente, ganar experiencia. Eso por el lado, como decirlo, del sector privado, y obviamente percibiendo un salario fijo, básico, con unas extras por ahí tal vez y así. Pero aparte de eso también estoy como que de vez en cuando tengo como pacientes también que a veces van a mi casa o a veces hay un espacio que alquilo oficinas por sesión. Entonces también tengo como mis pacientes no tan frecuentes, pero obviamente cada quien a su ritmo, que los atiende igual así, ya como sesión terapéutica. Entonces, esa es actualmente mi situación laboral, es esa. Obviamente ahora con esto de los podcasts, igual quiero como que tener ese, como que es otro panorama, es otra visión y es otro sueño que he tenido también, creo que lo hemos compartido, de poder crear contenido. Entonces prácticamente y en resumen es eso. Así en resumidísimas palabras. ¿Tú ahora te sientes bien habiendo estudiado psicología clínica o piensas que hubieses podido estudiar algo más? Eso sí es algo súper complejo en el sentido de que en parte sí, en parte no. Es como me siento feliz y muy agradecido con la vida de poder haber tenido la experiencia de experimentar esto que o sea, es algo tan lindo, tan hermoso esto de la psicología, o sea, esto de la mente humana es wow, te abre tantas ventanas que antes, o sea, vos solo veías, digamos, veías el paisaje a través de una ventana con reflejos y a veces veías mucho el reflejo que tienes acá dentro de tu casa, por ejemplo. Pero estudiar psicología fue como abrir esa ventana y hasta sentir el viento que está afuera y todo, o sea, parecido a esto de la caverna de Platón, más o menos. Ajá. Entonces, sí, o sea, no me arrepiento de haber estudiado psicología para nada. No te voy a negar que tampoco me dolió el hecho de no haber podido estudiar medicina y tal vez la posibilidad de estudiar a largo plazo medicina forense, pero estoy contento con el resultado, con lo que soy ahora, con mi profesión. Y, o sea, yo no cambiaría mi carrera actual por nada. O sea, yo sí estoy satisfecho. Creo que estoy feliz con mi carrera, estoy feliz con la vida que tengo actualmente, de hecho. Y como dijiste tú, la paciencia. Si es que uno quiere hacer cosas grandes y quiere progresar,
con paciencia, porque si me pongo a lamentarme, quejarme, no voy a sacar nada. Ajá. Si es que tú hoy noche antes de dormir pudieras decir, este es el trabajo de mis sueños y mañana dedicarte a eso, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños, bueno, ser profesor. Y obviamente de psicología, porque es lo que estudié y es lo que conozco. Entonces, el hecho de enseñar, el hecho de instruir a alguien, bueno, no me gusta de hecho mucho la palabra instruir, porque es muy como que tajante, muy como de formar a personas, tal, moldear. Entonces, como que de guiar. Porque yo, el hecho de enseñar, yo le veo a eso como una guía. Yo tengo la información, pero no es como que, esto es así, asado y cocinado, sino, mira, esta es la información. Intentar como que ver metodologías en las que los estudiantes puedan aprender, porque no todos aprenden de la misma manera, y tener en cuenta eso, porque hoy en día se ha perdido como que, en parte se ha ganado y en parte también se ha perdido esto de tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes. Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más táctiles, entonces ese tipo de cuestiones. Entonces tomar en cuenta eso y bueno, o sea, ser profesor, enseñar, guiar, más que nada, o sea, la palabra guiar. Quizás la palabra que buscas es acompañar. Acompañar durante el proceso de aprendizaje. Sí, porque bueno, yo como experiencia personal igual, no me acuerdo en qué ciclo fue, no me acuerdo si fue antes de quinto o después de quinto. En algún momento nos dijeron que lo que hacían los psicólogos como tal era acompañar. Acompañamiento. O sea, como decíamos hace rato, no se aconseja, no es que el psicólogo te dice tienes que hacer este punto, sino que te acompaña. Te acompaña quizás en tu proceso de sanación y te acompaña pues de diversas formas, ¿no? Generalmente cuando uno es niño, ¿cómo te acompañan tus papás? Te van dando esa guía, como decías, por ejemplo. Es la forma en la que te acompañan también los profes, los docentes en general. No sé, para mí siempre me gusta mucho decir ese término de acompañar como tal. Como contaba hace un rato, pues yo he tenido la oportunidad de ejercer. Actualmente no estoy trabajando formalmente. Como decía, creo el capítulo anterior, me gusta mucho, hago impresiones 3D, por ejemplo, entonces me gusta hacer eso. Afortunadamente han habido personas que me han encomendado hacer algunos trabajos, entonces los he hecho y pues los disfruto también. No lo siento como un trabajo, como una carga, sino disfruto hacerlo. Y pues como decía de alguna forma al inicio, me gustaba la ingeniería electrónica, por ejemplo, porque yo siempre quise armar un robot. Cuando me llegaron las impresoras, yo las ensamblé. Y siento que ese ya es un robot porque tú le das una guía, una instrucción y hace su trabajo. Entonces, por esa parte siento que cumplí mi meta o mi propósito. En estos últimos 4 años, como decía, pude trabajar en algunas organizaciones, bueno, en 2 en específico, que eran ONGs, o sea, no son ni públicas ni privadas. Se llama como organizaciones del tercer sector. O organizaciones no gubernamentales. Este tercer sector no me la sabía, pero sí, bueno sí. Saberlo. No sé cuál es de primero y de segundo, pero se llaman organizaciones del tercer sector. Eso aprendí en psicología organizacional. Ya. Y pues yo me acuerdo cuando estaba en la U, cuando tenía que hacer la tesis, había como que un cliché. Todos los que se graduaban de psicología social estudiaban la movilidad humana. Es decir, la migración de personas venezolanas hacia Ecuador. Porque pues 2017, 2018, 2019 fue un auge migratorio en el que las personas venezolanas tuvieron que venir a Ecuador. Y yo decía, mi tesis no va a ser de migración, porque pues ya mucha gente había estudiado eso. Claro que podían haber salido muchos otros temas más, pero algo que a mí me gustaba mucho y que hasta ahora me gusta es la política, por ejemplo. Entonces mi tesis se enfocó en un tema político, que era cómo identificar cuál era la participación política de las mujeres aquí en Cuenca. Entonces eso lo hicimos con un compa, también psicólogo social. Y yo lo que decía es que no quiero trabajar, no quiero saber nada de personas migrantes. Tenía de alguna forma, creo que ese sesgo, también una mala percepción que a veces se tiene. Lastimosamente las personas tendemos a generalizar. Entonces a veces pasa que una persona de X nacionalidad hace algo malo y pues decimos no, todas las personas de esa nacionalidad son malas. Y yo no quería saber nada de migración. Mi primer trabajo fue de personas en situación de movilidad humana, personas migrantes. Y siento que en ese trabajo, en los 3 años que estuve ahí, como decía, pude aprender mucho y sobre todo pude aprender de esas personas. Saber las situaciones por las que vienen a nuestro país. No es que tú como migrante dices, yo mañana me quiero ir al Ecuador y ya.
porque vienes acá por una necesidad. Lo mismo que pasaba con las personas ecuatorianas, por ejemplo, cuando se fueron a Estados Unidos, cuando se fueron a España u otros países en Europa, sobre todo. ¿Y qué es lo que pasaba allá? Ahora no sé si pase todavía, pero hace años, por ejemplo, se escuchaba que las personas ecuatorianas les trataban mal. En el metro, en las calles, les trataban mal. Y pues uno también se pone en esa posición. Y yo decía, pues, si es que a uno como ecuatoriano me duele cuando veo a personas que les tratan mal en otros países, ¿por qué yo voy a tratarle mal a otras personas de otras nacionalidades de mi país? Más bien cuando debería acogerle, ¿no? Acompañarle también a esas personas. Y pues como decía, pude trabajar con ellas, con ellos, y me gustó muchísimo el trabajo que tuve porque aprendí y escuché muchísimas situaciones, muchísimas experiencias de la gente que uno dice, chuta, yo vivo en una situación de privilegio, en realidad. Porque hay personas, dentro de ese trabajo que hacíamos, por ejemplo, habían personas migrantes que venían sobre todo por temas económicos y personas refugiadas que venían ya porque su vida corría riesgo, por ejemplo. Entonces es el país al que llegan, en Ecuador en este caso, que les reconoce como personas refugiadas. Porque como digo, tu vida corría peligro por alguna razón. Entonces escuchar esos temas, nuevamente, como decía, te hace darte cuenta de la situación de privilegio en la que vivimos. Claro. Y el último año, pues nuevamente trabajé también con personas en situación de movilidad humana, personas ecuatorianas también, y pude aprender muchísimo más. O sea, porque ahí trabajaba con adolescentes, con jóvenes, y de alguna forma pude desarrollar este rol que tú decías que te gustaría tener en algún momento de ser profesor, porque yo les capacitaba y les formaba a ellos y a ellas en algunos temas, pero en realidad sentía que yo aprendía más que ellos. Hablábamos sobre temas como violencia basada en género, qué es el sexo, qué es el género, que a veces tenemos como que esa confusión, por ejemplo. Y de alguna forma veo que los adolescentes, los jóvenes de ahora, tienen más información que lo que yo tenía cuando tenía su edad. Porque pues ya pueden acceder a internet, tienes inteligencia artificial, tienes YouTube, tienes TikTok, tienes Instagram. Tienes una gama de redes sociales, tienes una gama de información en internet que solamente necesitas generalmente sacar tu celular, buscar y ya. Cuando yo estaba en colegio no tenía celular. Entonces he aprendido muchísimo de ellas y de ellos. Y un poco también respondiendo a la pregunta que te hice sobre si es que mañana pudiera estar haciendo un trabajo de mis sueños, yo siento que ya lo tuve. Nunca soñé con hacer ese trabajo que hice, pero como decía, siento que aprendí mucho, siento que me desarrollé mucho personal y profesionalmente en esos 4 años y no pudiera ponerle un pero ahora. Siento que ya tuve ese trabajo de mis sueños y pues quizás ahora me gustaría hacer otro tipo de trabajo también. Claro que si es que mañana me llaman de alguna organización y me dicen, Cristian, tenemos este trabajo para ti, pues dale, tengo necesidades también que tengo que satisfacer. Claro. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora de los podcasts, como decías y como decíamos también en el capítulo anterior, es algo que viene desde mucho tiempo y que yo personalmente quería hacerlo, pero de alguna forma sentía como que miedo al exponerme yo solo. Entonces, algún día tú me escribiste, vamos por un cafecito, creo. Dije con el yoga. Entonces, de ahí armamos y pues ahora estamos acá. Sí, Entonces, yo lo que espero es que nos vaya bien en este camino, que podamos de alguna forma, no sé, al menos de mi parte, no sé si tú pudieras ser profe del podcast, por ejemplo, dedicarnos a esto, porque es algo que me gusta bastante, el poder aprender de otras personas que ya próximamente vamos a tener también algún invitado o invitada. Claro, sí, sí, sí. Me gusta mucho porque a veces las personas también cuando te cuentan algo, te cuentan sus experiencias y pues creo que cada experiencia es valiosa. Como decía, tampoco podemos generalizar. Claro, sí, No sí. porque vayamos a hablar con un abogado o abogada, se me ocurre, todos los abogados han vivido lo mismo. O no todos los psicólogos hemos vivido lo mismo. Entonces, es como lo que me gustaría hacer. Como decía, en algún momento mi papá quería que sea comunicador social. Si es que pudiera trabajar en una radio, por ejemplo, me gustaría full también. Informando a la gente, por ejemplo, que es algo que me gusta hacer también y que lo hice también en mis trabajos anteriores. Ya. Entonces, eso quería como que contar y comentar. No sé si tú tienes algo más que contar. O sea, prácticamente, en resumidas palabras, si es que, o sea, si es que esto sale bien, o mejor que bien, o mucho, o sea, súper bien,
o sea, literalmente encantado de seguir este camino. O sea, ser profe de podcast, ¿eh? Eso sonó algo así, pero sonó chévere, de hecho. Claro, porque prácticamente se podría dar se podrían dar ciertas pautas, se podría, con las experiencias, o sea, como dijiste tú, uno va a la universidad y escucha, tú tiene materias, tiene teoría, ¿y dónde aprendes más? ¿En las aulas? ¿Dónde aprendes más? ¿En las aulas o cuando saliste a las brigadas de intervención psicosocial, a los VIPs, famosos VIPs, que era, ¿cómo se llamaba? Vinculación. En vinculación. Yo en los PAPs, Primeros auxilios psicológicos. Exacto. Que era dirigido más a los clínicos cuando íbamos a hacer vinculación. Y también hice un poco de VIPs y todo. O sea, sinceramente, yo de ese rato cuando estaba, no era que, bueno, primero tienes que acercarte a la persona, tienes que ponerte a su altura si es que es niño, que no sé qué. O sea, uno no tiene en cuenta ese tipo de cosas. Uno simplemente intenta ser empático, intenta estar, como dijiste tú, acompañando ese momento de la persona. Sabes que está alguien ahí y no necesariamente tienes que hablarle decirle algo, simplemente estar ahí y escucharle. O sea, muchas veces las personas no quieren que les digas nada, o que les des un consejo, o que les digas, todo va a estar bien. No, de hecho, pues, a veces eso está peor. Solo quieren saber que alguien está ahí, punto. Entonces, ¿qué más les podemos decir? Damas y caballeros. Sí, creo que también esta experiencia que vamos teniendo te ayuda un poco a guiar a la gente o a acompañar a la gente. Hace un rato nomás, antes de comenzar con el podcast, me indicabas cómo hacer los 2 videos para la edición, por ejemplo. Porque somos los dos también quienes editamos, quienes tenemos que publicar en redes sociales. Claro. Ya tenemos Instagram, tenemos Facebook también. Nos encuentran como No Es Chendo. Entonces, era como decía, este miedo de hacer algo yo solo. Porque si es que lo hacía yo solo, tenía yo solo que grabar. Yo solo grabar el audio, yo no tenía un micrófono, por ejemplo. Tenía que yo solo editar, tenía que yo solo publicar en redes sociales, tenía que ser yo solo. Entonces siento que creo que toda la vida he sentido que es mejor hacer las cosas, quizás algunas cosas acompañado, otras cosas sí será mejor hacerlas solo. Claro. Pero eso también, como decía hace rato, depende mucho de la personalidad de cada uno. Y quizás ya por último, para ir cerrando, me gusta mucho agradecer a las personas cuando nos brindan su tiempo, ¿no? Si es que alguien ha llegado hasta ahora, no sé cuánto tiempo estamos hablando ya. Les agradecemos también por estar ahí detrás de esa pantalla, escuchándonos o viéndonos. Es importante también para nosotros porque de esa forma podemos crecer y llegar a más gente también. Personalmente no hago esto, bueno, sí, quisiera vivir de esto, como decía, quisiera que este trabajo pueda tener mayor alcance, pero personalmente lo veo como una necesidad. No una necesidad para sobrevivir, sino, como decía, una necesidad de aprender, de escuchar a la gente, como decía, de otras carreras, que nos cuente sus experiencias. Podríamos hacer un podcast también de la psicología 2.0 e invitar a otro psicólogo o psicóloga para que también nos cuente un poco sobre sus anécdotas, qué pasó en la U, cómo se decidió en estudiar psicología, quería estudiar algo más. Siempre creo que pasa esto de que cuando uno es niño, tus papás te preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo creo que me iba con el típico quiero ser astronauta. Yeah. Y hasta ahora me gusta mucho la astronomía y temas como... Creo que tenemos una página de eso hace algunos años. Hemos tenido algunos proyectos en común. Esto de la astronomía, teníamos también Flama Viventis. Y yo busqué la página el otro día y no estaba. Ahí sacábamos un cover, no sé si te acuerdas, alguna vez yo cantaba como Mickey. Cierto. Teníamos un compa que cantaba como Donald. Cierto. ¿Qué más teníamos? Sí, hemos tenido algunos proyectos en común. Los dos jugábamos fútbol americano. Alguna cosa más de esta que me estoy olvidando ahora. Sí, o sea, yo ahorita también intento evocar, pero no se me viene a la mente. A ver, algo fútbol americano, Flama Viventis. Claro, y esta experiencia también en Flama, que era un grupo musical. Yo no cantaba, yo no tocaba ningún instrumento. Pero sí me acuerdo que tocaste la armónica. No me acuerdo si era la armónica o la melódica. Las el concierto dos. que hicimos, ¿sabes? Externamente a la U. Las dos. Ya Las voy a dos ver. bien Ojalá estén esos videos por ahí en algún lado guardados. Qué cringe, yo los ahora. Y no sé si te acuerdas también. No sé hace cuánto tiempo será. Ya deben ser unos 7, 8 años. Queríamos hacer un canal. Y grabamos algunos videos con algunos chicos haciéndoles preguntas como que para hacerles confundir.
¿Dónde están esos videos? Hay que buscar por ahí. Me había olvidado de la existencia de eso. Ya si es que encontramos además de publicar en las redes, pero obviamente la calidad de ese video debe ser muy baja. Pero pues fue como quizás el inicio también de este proyecto que estamos ahora plasmando. Entonces, eso, de aquí vamos a ver qué tema vamos a tocar la próxima semana. Ajá. A ver si es que podemos invitar a alguien y pues nuevamente les agradecemos por su tiempo. Esperamos que hayan llegado hasta este minuto. El tiempo en realidad es oro, como dicen. Cuando eres adulto te pagan por tu tiempo, entonces es un recurso muy valioso. Exacto. Ajá. Igual, yo también agradecerles por quedarse hasta aquí, para los que nos siguen viendo aún. Y bueno, o sea, eso, pedirles su apoyo y que sigan consumiendo este espacio que prácticamente está hecho para ustedes, por ustedes. Como dijo Cristian, es un espacio para aprender en cierta forma. Y no solo nosotros vamos a enseñarles, de hecho nosotros no vamos a enseñarles nada, simplemente vamos a exponerles nuestras vivencias, nuestras experiencias, un invitado por aquí, un invitado por acá, y lo que les sirva, tómenlo, inténtenlo, pruébenlo, a ver cómo les funciona. Y si es que por ahí tienen sugerencias, algún comentario, algún tema que quieran tocar por si acaso, cajita de comentarios, bienvenido a cualquier comentario. Ajá. Dejen su like, no se olviden de suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, Facebook. Próximamente estaremos lanzando también lo que es TikTok. Ya estamos también. ¿Ya estamos con TikTok? Ya estamos con TikTok. Solo Entonces, que ahí el usuario no quedó como no es Chendo, no es Chend. Y al final en vez de la O es del 0. ¿Ya? No leyó el usuario, no sé por qué. Ah, wow. Bueno, les estaremos dejando igual los links de acceso directo acá en la caja en la descripción o posiblemente en el primer comentario fijado. Ajá. Igual si es que tienen algún comentario, pues pueden dejarlo en el video o en alguna de las redes sociales. O si no en Instagram pueden entrar a contacto y ahí está el WhatsApp Business también. Exacto. Tenemos todos los medios de comunicación para que puedan dejarnos comentarios, porque pues es importante para nosotros saber si es que este contenido les está gustando, no les está gustando, quisieran que cambiemos algo también. Es importante, como decíamos, tener esa retroalimentación también con quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, creo que con esto ya cerramos. Sí. Vale. Muchas gracias. Bye. Chao, chao.